a Navidad y para mí es algo muy especial. Creo que la iglesia cristiana tiene que recordar lo que significa el nacimiento de Jesús. Y aunque sabemos que no hay un sustento bíblico para celebrarlo el 25 de diciembre, creo que es una buena oportunidad que se ha prestado por alguna razón, que usted lo puede estudiar de manera histórica, pero es una oportunidad para reflexionar, para compartir lo que significa que el Dios del universo, el Dios de los cielos, se hizo hombre, se hizo carne, pero no llegó solamente como un rey en un caballo, como a lo mejor esperaban recibirlo los judíos, sino que llegó en la forma de un pequeño bebé. No hay nada más vulnerable. Usted ha visto en los documentales, hay ciertos animalitos, ¿verdad?, que nacen y ya tienen ciertas nociones de la vida. No sé cuánto les ha tocado, a mí no, pero creo que es muy popular en ciertas playas allá al sur de México, que es cuando las tortugas, ¿verdad?, salen de su huevito y salen con una noción de que tienen que correr, ¿verdad?, de la manera que ellas corren, ¿verdad?, hacia el mar. Y hay muchos animalitos que ya nacen y desde que nacen casi están listos para hacer varias actividades. Algunos que nacen en unos ambientes muy hostiles, pues nacen y ya están listos hasta para defenderse. Pero el ser humano, Dios lo diseñó para que tuviera un inicio de la vida completamente dependiente. Todo, absolutamente todo se le tiene que hacer por él. Incluso ayudarlo a que dé esa primera succión de aire, ¿verdad? Todo dependemos. Y así decidió venir el Dios que creó todas las cosas. El Verbo se hizo carne y no llegó con la fuerza de un guerrero, con la fuerza de un liberador, sino como un pequeño bebé que necesitaba ayuda de todo. Un pequeño bebé que dependía completamente de sus padres para todo. Y para nosotros vemos, ¿verdad?, si has alguna vez cargado o un recién nacido, te das cuenta que él no puede hacer nada, no tiene ninguna intención, solamente está ahí. Lo que tú lo abrazas y como lo sostengas. Ya llegan los 3, 4 años y se empiezan ya es muy difícil cargarlos a los niños, ya de repente les quieres dar un beso, ya hacen así. Pero de bebé, como decidió venir nuestro Salvador, completa y totalmente dependiente. Quiero invitarlos a que leamos, hermanos, en Lucas capítulo 2. Como decía la canción que cantaron los niños, ¿verdad? Lucas fue el que más nos deja ver a través de la historia de la Navidad. Nos deja ver la historia del nacimiento del Señor y lo encontramos ahí en el capítulo 2. Hace 15 días hablábamos sobre el capítulo 1 de Zacarías y de Elizabeth. Y el día de hoy quisiera que leyéramos juntos los primeros 7 versículos del capítulo 2. ¿Me acompañan leyéndolo? Amén. Lucas 2, 1 al 7, si podemos leerlo juntos, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado por María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Pequeño frase al final de esta narración de por qué es que Jesús llegó a nacer en Belén es solamente una pequeña línea que nos deja ver algo tan importante. Yo creo que de alguna manera nos hemos puesto, ¿verdad?,
creativos en imaginar todo lo que hay detrás, pero solamente en Lucas que vemos esa pequeña línea que dice: no había lugar para ellos en el mesón. Y ya de ahí hay tantas historias acerca del mesonero, hay tantas historias acerca del pesebre. Pero para mí, hermanos, si nos ponemos un poquito ahí en los zapatos de José, no sé cuántos han tocado organizar un viaje y las cosas no van como tú esperabas. ¿Cuántos les han llegado a alguna ciudad y los del hotel no tienen su reservación? Los que rentaron el carro no lo tienen apuntado, ya se les acabaron, o que no encuentran simplemente dónde poder encontrar comida porque ya pasó la hora que están todos los restaurantes, y ese estrés y esa frustración de un hombre llevando a su mujer encinta sabiendo que está a punto de dar a luz, pues se nos deja ver solamente en esa pequeña línea. Hay muchos detalles, nos da incluso por qué, quién era el gobernador de Siria, y nos dice por qué razón estaban viajando a Belén. Pero esa pequeña línea solamente nos deja ver algo que yo quisiera que meditáramos, hermanos. Dice: no había lugar para ellos en el mesón. El mesón en aquellos tiempos, y me recuerdo un poquito ahí investigando las casas en el centro de Chihuahua. De hecho, esta casa era parecida. Dice que los mesones en el tiempo de Jesús eran así como un patio central y los cuartos alrededor, como muchas casas aquí en Chihuahua. Yo estoy seguro que ustedes conocen alguna casa así. Así como están viendo este edificio, esto era un patio central y alrededor había cuartos. Muy similar a lo que los historiadores nos dicen que era un mesón en los tiempos de Jesús. Y entonces en el patio central muchas veces había un pozo, era un lugar como de intercambio, y la gente, los viajeros, estaban en las habitaciones. Era el lugar para que los viajeros descansaran, era el lugar para que alguien que venía viajando, y mire, nos platicaban ahí los que llegaron de Texas, fueron 12 horas de camino, pero 12 horas como quiera que sea, en un carrito con su aire acondicionado. ¿Usted tiene aire acondicionado? Sí. Todavía tiene aire acondicionado y calefacción. Ahí al rato lo van a poner en venta. Sus buenos asientos, sus cinturones de seguridad, sus amortiguadores. Pero en aquella época viajar, ya se imaginará usted. Fíjense, nosotros de chiquitos nos mandaban seguido allá a la sierra, a un pueblito que se llama Babícora, y conocimos en Babícora lo que era cabalgar. Era muy divertido, era muy entretenido, pero si pasabas buena parte del día cabalgando, al final no puedes ni cerrar las piernas. Y ya te cuentan los vaqueros que tienen sus cremas, sus pomadas especiales, porque te va lastimando ahí la piel, el movimiento, la fricción con el animalito. No hablemos de los que iban a pie, con el polvo, con las piedras. Entonces era necesario, era muy importante y necesario que hubiera un lugar al cual pudieran llegar ellos a descansar después de un viaje tan complicado como ese. Pero no hubo un lugar para ellos en el mesón. Y fíjese, hermano, cómo narra que hubo un ángel que fue enviado a Zacarías, hubo un ángel que fue enviado a María, hubo un ángel que se le apareció a José, y le dijeron que lo que había de suceder, pero omitió el pequeño detalle, pudiéramos pensar, de que se fueran arrancando de una vez a Belén porque se iban a acabar los cuartos. Le faltó ahí mencionar, pero ¿sabes qué? Arráncate de una vez a Belén, porque si no, no vas a encontrar lugar. ¿No? Yo me imagino un último ángel al mesonero que estaba a punto de reservar el último espacio, que se hubiera aparecido ahí el ángel. Detente. Que me pongo a pensar de alguna manera cómica, como suelo hacer. Imagínense a Jesús en el cielo. Ya estoy a punto de irme a la tierra. Oye tú, ángel, oye, te encargo, agarra mi tarjeta y hazme una reservación ahí en Belén, porque no quiero llegar y que no vaya a haber lugar.
¿Cómo no? Ahí nos encargamos de eso, ¿verdad? Y no se hizo. Y hubo muchas cosas que se prepararon, y hubo muchas cosas que se anunciaron, pero no hubo un lugar para ellos en el mesón, hermanos. Esa fue la razón por la cual Jesús tuvo que nacer en un lugar inapropiado, en un lugar que no estaba acondicionado para recibir a un bebé. Y a mí lo que me pone a meditar y reflexionar, hermanos, es que cuántas veces nosotros podemos recibir una palabra de Dios acerca de algo que Él va a hacer en tu vida, y eso no significa que las cosas van a ser fáciles. Eso no significa que todo se te va a poner en bandeja de plata. Y una cosa no excluye a la otra en el camino de Dios. El hecho de que haya dificultades, el hecho de que haya puertas que se cierren, el hecho de que haya oportunidades que no se dan, no es una prueba de que Dios no está contigo. No es una prueba de que su promesa no se va a cumplir. Y el hecho de que su promesa se va a cumplir sí o sí, no significa que todas las puertas van a estar abiertas. No significa que no vamos a encontrar oposición a lo que Él nos ha dicho. Tenemos que caminar en fe. Hay una parte que Dios permite que nosotros sepamos. Hay una parte que Dios nos infunde fe. Hay una parte que Él confirma en nuestra vida, pero no lo va a hacer todo. Vamos a llegar y no va a haber lugar. Y podemos imaginar que tal vez José, teniendo esa responsabilidad y esa convicción de saber que ellos habían de tener un niño muy especial, que quería él encontrar el lugar, darle la proporción, ¿no? Si vamos a tener al enviado, se cumplen las profecías. Si es un ángel el que nos avisó que había de nacer, ¿cómo vamos a estar en un pesebre? ¿Cómo vamos a estar en un establo? Pero aún eso, hermanos, era parte del plan de Dios. Aún en eso se había de cumplir su propósito. Y sin importar la desesperación, la frustración de José, a lo mejor, imagínese a María. A pesar de eso, la palabra de Dios había de cumplirse. Y eso, hermanos, es un motivo y una razón para no dejar de confiar en Dios. Porque si Él ha dicho algo, eso se va a cumplir en nuestra vida. Aunque no haya un lugar apropiado. Aunque no sea en el lugar que nosotros esperábamos. Aunque no sea en el momento que nosotros quisiéramos. Aunque pareciera que ya todos van adelante de nosotros, que ya todos nos ganaron, que ya todos lo lograron, que ya todos llegaron a donde nosotros queríamos llegar, aún así eso no significa que la palabra de Dios no se ha de cumplir en nuestra vida. Por el contrario, hermanos, la palabra de Dios es fiel, es firme, se cumple. En Él solamente es sí y amén. No hay más. Cuando Él lo ha dicho, se va a cumplir. Está resuelto. Amén. A mí me gusta mucho no sé cuántos recuerdan esta época cuando salió la primera película de Narnia. Y Narnia, para los que solamente han visto las películas, son una serie de 7 libros escritos por un maestro de la Universidad de Oxford allá en Inglaterra, de nombre C.S. Lewis. Sus iniciales C.S. Lewis, y escribió estos 7 libros. Y la manera como él nos presenta esta tierra mágica de Narnia es que era un lugar en donde siempre era invierno, pero nunca Navidad. Y parece una buena manera de introducir una historia, pero la verdad, hermanos, es que hay algo también ahí muy profundo. C.S. Lewis se caracterizó siempre por entender y poder compartir conceptos muy complejos de maneras muy sencillas y muy claras. Yo creo que algo que podemos nosotros ver es que la Navidad es una promesa que desata una maldición, que rompe
una maldición. En ese entonces, pues dice ahí la historia, ¿verdad? Que había una reina que era la que tenía a toda la tierra de Narnia bajo este hechizo que la tenía congelada. Y cuando llegan los protagonistas, se cumple una profecía y empiezan a suceder ciertas cosas. Incluye ahí al Padre Navidad, que en las películas lo pusieron un poco como Santa Claus. Pero eso, de alguna manera, nos hace entender lo que es la Navidad, hermanos. La Navidad es el inicio del final de la maldición. La Navidad fue el inicio de sucesos que rompieron finalmente con una maldición que duró 100 años ahí en Narnia. Y lo encontramos, hermanos, que nosotros cuando vemos el pesebre y el establo, lo que vemos son situaciones adversas, lo que vemos es el resultado de que las cosas no sean como Dios a lo mejor tuvo una intención original. Pero así se dieron las cosas. Y a mí, hermanos, honestamente, de repente, sí, me entra un conflicto de saber si estamos celebrando Navidad de manera correcta. Hace poco se acercó conmigo una persona y me dijo, oye, nomás que yo sí soy un cristiano de veras, entonces yo no pongo árboles de Navidad ni nada así por el estilo. Y a mí se me hace muy bonito el árbol de Navidad, pero no es que yo quiera aprovechar de estar aquí y decirles a todos ustedes que yo estoy bien y esa persona está mal. Yo tengo mis dudas. Y el hecho mismo de que no sepamos la fecha y el hecho mismo de que hay gente muy convencida y con una convicción bien profunda de que es malo celebrar Navidad, estas fechas y hacerlo como lo hacemos, pues yo no le puedo decir a usted que yo estoy completamente convencido. No hay un convencimiento completo. Y entendemos que hay muchas cosas que se han metido dentro de esta celebración que nada tienen que ver con la historia de Jesús. Vemos cómo el consumismo va ganando terreno en muchas áreas de la vida, aún dentro de la iglesia. Aún se puede meter en nuestras mejores intenciones, hermanos. Y no sabemos hasta qué punto es el enemigo ganando terreno, hasta qué punto es nosotros sosteniendo una esperanza de mantener viva esa historia de la Navidad. Y no lo sabemos. Muchas de las cosas que hacemos, ¿verdad?, nos vienen de películas, de series. Y yo no le puedo decir a usted cuál es la manera de celebrar Navidad, de que si tiene que comer pavo. ¿Por qué decidimos que tenemos que comer pavo? ¿Saben? Lo vimos en las películas y ya no sé cuántos ya tienen un pavo, ya están haciendo planes para meterlo al horno y todo eso. Pero ¿por qué el pavo? ¿Quién sabe? ¿Que por qué lucecitas? Tampoco le puedo decir por qué. ¿Que por qué pues otras tradiciones aquí de México que menos tengo la convicción de encontrarlas en la Biblia? Pero es esta idea, hermanos, de que el pesebre, el establo, es a veces lo que roba nuestra atención, es lo que nos quedamos viendo, es a lo único que le prestamos atención y perdemos de vista lo que contiene, lo que es realmente lo importante. Yo no le voy a decir a usted cómo debe celebrar Navidad, menos podemos decir, porque estudiando la historia de la iglesia, ya fuimos y vinimos, hermanos. La iglesia aquí en la tierra ya pasó de celebrarla, no celebrarla, celebrarla de una manera, cantar, no cantar, usar instrumentos, no usar instrumentos, comer una cosa, no comer, hacer muchos cultos, no hacer cultos, hacer servicios especiales, mejor vámonos cada quien a nuestra casa con nuestra familia. No hay la manera, y ahí se nos puede ir la atención y ahí podemos perder, hermanos, el foco de lo que es verdaderamente importante. Ese establo no es en lo que debemos fijarnos. No era parte, no era en ningún momento fue el plan A del Señor. Ese establo, ese pesebre, ese lugar donde estaba el Salvador. Pero muchas veces nos quedamos en eso, nos quedamos fijados en eso y solamente pensamos en eso. Y lo estamos viendo y hay quien hace un pesebre grande, hay quien hace un pesebre chico y hay quien lo quiere hacer en tamaño real y hay quienes solamente lo tienen ahí en su casa. No sé
tuvieron esta tradición de tener el pesebre y que el 25 poner el monito. No sé, no le voy a decir que está mal, yo nunca lo he hecho. Se me hace simpático la idea. Pero no podemos quedarnos fijados en eso. Eso es solamente lo exterior, es lo de menos. Necesitamos volver al corazón, a lo que estaba en el centro, a lo único que lo hizo especial. Ese pesebre y ese establo no significaba nada, no tenía ninguna relevancia. La única razón que nosotros nos enteramos de un establo y de un pesebre es porque no hubo lugar en ellos, para José y María, en el mesón, y Jesús llenó aquel pesebre. Jesús vino a dar luz, y gracias a que Él estaba ahí fue donde llegaron los pastores. El siguiente relato es el de los pastores que reciben el mensaje de parte de los ángeles y llegan y encuentran a Jesús acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Pero que no nos quedemos, hermanos, solamente con nuestra atención en el establo y en el pesebre. A veces el enemigo usa esa táctica. No te va a querer convencer de que sea mentira. No te va a querer alejar completamente de Jesús, pero te va a poner tu atención en cosas que no importan. Va a tratar de que pongas tu atención en cosas que son insignificantes, no tienen nada que ver. El centro de todo sigue siendo Jesús. Él es la razón por la cual ese pesebre fue importante. Él es la razón por la cual ese pesebre nosotros hasta el día de hoy llegamos a conocerlo. Volviendo a los libros de Narnia, el libro número 7 es un libro muy especial, muy bonito. No sé, no quiero arruinarles el final, pero de alguna manera sí lo voy a hacer, porque ya van más de 50 años que lo escribieron, hermano. Entonces tuvieron tiempo de leerlo. Pero en ese libro aparece nuevamente, para mí es una conexión con la Navidad, porque aparece un pesebre, un establo más bien lo llaman, un pequeño como recinto de madera destinado para animales, y están en un momento medio turbio de la historia de Narnia, y en ese establo estaban arrojando a personas y significaba la muerte de varios personajes. Pues no le voy a contar toda la historia, pero total que era una batalla y estaban arrojando a los personajes, y al personaje que lograban meter dentro del establo, pues a uno le daban la idea de que había muerto. Y es hasta que uno de los protagonistas se arroja dentro del establo, te das cuenta tú como lector de lo que estaba sucediendo ahí. Y dice sorprendentemente que cuando el rey Tirian entra al establo, se da cuenta que dentro él puede ver el cielo, un cielo azul, y se ve una planicie con pasto enorme que no alcanza a terminar de ver. Y es sorprendente porque él dice, de por afuera esto es un pequeño establo así bien chiquito, pero por dentro es mucho más grande. Y en eso dice esta niña que viene desde el primer libro, Lucy Bevens, y dice, como en mi mundo hubo una vez que un establo contenía algo en su interior que era mucho más grande que el exterior. Y esa es una metáfora, hermanos, de lo que vino a suceder. Y más adelante, lo que sucede, y nadie se lo espera, porque esa tierra de Narnia siempre fue como que el escape de todo lo que sucedía aquí en el mundo, llamémoslo real. Y Narnia, desde ese establo, vuelve el león llamado Aslan, y de ahí, desde ese establo, ven cómo Narnia llega a su final. Primero termina la batalla y después llaman al Padre Tiempo y ordena que se termine, y ve uno, va describiendo cómo las estrellas descienden del cielo y son como personajes y van todos entrando al establo, y luego el rey llama a todas las criaturas de Narnia, y a las que habían creído en él caminan y entran a la planicie, y las que no creyeron en Aslan se apartan a la izquierda a un destino desconocido.
Y vemos y presenciamos el final de Narnia, pero lo interesante es que les revela a los niños, a los protagonistas que habían vivido todas sus aventuras en Narnia, les dice: es que ese Narnia que ustedes conocieron era solamente un reflejo deficiente de lo que realmente es la verdadera Narnia. Y empiezan a entrar y conocer, a adentrarse en un mundo. Y para mí eso me llamó mucho la atención desde la primera vez que lo leí. Y no es que queremos como hacer menos el mensaje de la Navidad, sino engrandecerlo, hermanos. Con el sentido de recordar que un día ese bebé ha de regresar, no como un pequeño bebé, sino como un rey, a traer a juicio el mundo y revelar lo que es verdadero, y revelar lo que en este mundo vimos como grandioso, que no se podía siquiera comparar con lo que viene en él. Ahora que llevamos el concierto allá a Durango, lo que hicimos en el concierto, que no pudimos presentarlo, lo hubiéramos presentado aquí, me hubiera dado también mucho gusto haberlo presentado. Tomamos un concierto que arregló Dan Goller, y él lo que hizo es puso como que toda la historia de la Navidad, y con lo que terminaba el concierto era con un canto escrito por un hermano que se llama Bob Coughlin, de Gracia Soberana. Y lo que decía ese canto es decir, aquel pequeño niño ha de regresar como un rey. Y si fue glorioso aquella mañana escuchar los cantos que anunciaban su llegada a este mundo por primera vez, cuán glorioso será cuando Él regrese nuevamente para poner en orden las cosas aquí en el mundo, para establecer su justicia. Ha de ser mucho más glorioso. Si fue glorioso el canto de los ángeles anunciando su llegada en Belén, aún será todavía más glorioso cuando los ángeles proclamen que Él viene como el Rey de Reyes a establecer su reino. Y yo sé que para mucha gente que va al concierto espera escuchar sobre el bebé Jesús, sobre el niño Jesús, sobre el pesebre y el establo, y no se esperaban la gente ese mensaje para cerrar. Pero hermanos, es el mensaje que como iglesia necesitamos recordar. No es solamente el bebé. Ese bebé había un día de ir a la cruz, pero no se quedó ahí. Al tercer día él se levantó, y lo más glorioso es la promesa que Él nos hizo de que un día iba a volver. Y si usted y yo podemos disfrutar la Navidad, y si usted y yo podemos regocijarnos en que Él se hizo un pequeño niño para nacer en Belén, con mayor razón debemos gozarnos en entender que Él ha de volver un día en las nubes para establecer su reino completamente aquí entre nosotros. Amén, hermanos, que esa sea nuestra intención al celebrar Navidad. No es solamente una fiesta para intercambiar regalos, es darle el significado de lo que es que el Hijo de Dios naciera aquí en la tierra, de que ese establo un día contuvo. No hay manera física de explicar cómo es que un establo puede contener algo mucho más grande en su interior de lo que es su exterior, pero en el reino de Dios eso es posible. Eso es algo que nos maravilla. Amén. Quiero invitarlos que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Queremos tener en nuestra mente el entendimiento de lo que significa la Navidad. No es solamente un pequeño niño, no es un monito, no es solamente esa bella historia, sino que esa bella historia nos recuerda hacia dónde va.
que ese niño había de nacer y un día había de llegar a aquella cruz en donde tú, Señor, pagaste por todos nuestros pecados, que ahí la maldad del mundo fue clavada en la cruz del Calvario, pagado el precio de nuestro pecado. Y Señor, aunque fue tu cuerpo puesto en una tumba, te levantaste con poder al tercer día, trayendo una nueva vida, una revelación de lo que habías de hacer, oh Dios. Que no se terminaba todo aquí, sino que tú habías de traer una vida eterna para todo aquel que creyera en ti. Y que, Señor, dejaste la promesa de que habías de volver un día, así como te vieron ir aquellos hombres galileos, así, Señor, has de regresar. Y como aquellos hombres que guardaron en su corazón por tantos años las profecías de tu primera venida, hoy, Señor, como tu iglesia, guardamos en nuestro corazón esa promesa de que tú has de volver. La recordamos, y tu venida, y esta Navidad, Señor, es un recordatorio de que tú cumples tu promesa. Tú dijiste que habías de volver, lo creemos. Queremos compartirlo al mundo, queremos expresar las buenas nuevas de lo que tú quieres hacer, oh Dios. De que si tú lo has dicho, tú lo vas